El día que supe que mi hijo había puesto precio a mi casa, 750.000 euros, encontré mi silla arrimadas a la pared y mi nombre arrancado del buzón. No lloré. Respiré como quien ha sostenido una mesa entera en Nochebuena y apreté la carpeta transparente donde guardaba mi vida en papeles. En la notaría no grité. Dejé sobre la madera un asiento del registro y miré en silencio hasta que entendieron que una matriarca no se desaloja con prisas ni con sonrisas. Y eso fue solo el comienzo. A partir de ahí, cada sello y cada límite pusieron a mi familia frente a la palabra honor. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario, diciendo desde dónde nos ves. El ruido de la madera contra la baldosa partió el domingo en dos. Yo estaba espumando la leche del café con la bata abrochada hasta el cuello y la radio murmurando un pasodoble antiguo cuando Virtudes arrastró mi silla y la pegó a la pared. «Para que no estorbe», dijo como si una silla pudiera invadir más que su voz. El paño bordado con mi nombre, Trinidad Hilo Azul, quedó en la mesa huérfano como una carta sin sobre. La luz de octubre entraba sesgada por la ventana y yo contuve el gesto de devolver la silla y a su sitio. Preferí sostener la taza porque a veces la dignidad cabe en una mano y no en una habitación. Tragar aire, guardar la voz. No aprendí a coser para callarme, pero hoy el silencio era hilo fuerte. Miré los dedos de Virtudes impecables coronando el respaldo exiliado. Había elegido la pared más fría donde la humedad come la pintura dentelladas pequeñas. Cayetano pasó detrás de mí con un plato sin mirarme. Puso el pan en el centro y se inventó una sonrisa que no llegó a los ojos. Lo anómalo se volvió costumbre en 3 respiraciones. Yo enumeré mentalmente gesto, frase, distancia. Nada de escenas. Observa, guarda, mide el pulso, me dije. Hoy la lengua se queda en su funda. Es tu estancia, dijo Cayetano como si recitara una receta. Ya no es tu casa. La frase cayó donde antes se sentaba mi sombra. La dejé reposar como los guisos cuando apagas el fuego y el caldo dice la verdad. Virtudes no añadió nada. No necesitaba. La consigna ya estaba dentro, clavada en madera. Mañana, comentó de pasada, tenemos gestiones en la notaría. La palabra notaría flotó como olor a lejía blanquea, pero pica. Yo asentí con la cabeza como se asiente a la lluvia que caiga. Ya veremos si cala. Bajé al portal a por el correo. El ascensor respiraba viejo con ese gemido de hierro que conozco desde que Cayetano era un crío y me traía piedras en los bolsillos. En la batería de buzones busqué el mío por costumbre y me detuve. Donde antes decía T. Trinidad 3.B, leí una etiqueta nueva impresa. C. Empleada, trastero. B. La broma tenía filo de navaja mal afilada. La despegué con cuidado sin romperla y la guardé en el bolsillo del bolso junto a una carpeta transparente. Una etiqueta es un papel, me dije, y los papeles se devuelven a su sitio. Volví a la cocina. El café me esperaba frío, pero de pie se bebe distinto. Los pies calculan el suelo. El corazón mide la altura. Miré el paño bordado, su esquina doblada, la inicial que cosí con 20 años, y vista de águila. El olor a café gastado, la luz baja de octubre, el frío de los azulejos. Una matriarca sin asiento es una fotografía movida, se la reconoce, pero alguien ha empujado la cámara. Coloqué la taza en el borde y pensé en mi madre que decía: la silla es la corona de la casa. Hoy mi corona estaba contra la pared. Hice un inventario mudo. El cuarto pequeño, el que fue de los juguetes, convertido en trastero, con mis cajas apiladas, invierno. Mis libros Navidad. La lista de tareas pegada en la nevera con imán de souvenirs que no son míos. Lavar 700. Desayuno 800. Limpieza baños.
En el margen una nota en letra de virtudes, recordar llaves, garaje no dar. Memoricé horarios y comas. Abrí la carpeta transparente y coloqué dentro el recibo de la luz, el contrato viejo de la hipoteca, un recibí, arrugado, de la gestoría. Cada papel era un borde firme en esta casa que alguien quería dejar blanda. ¿Por qué mi silla?, pregunté al fin midiendo las sílabas para que ninguna se me cayera al suelo. Ay, Trinidad, es solo por orden, dijo Virtudes la sonrisa que enseña los dientes sin calor. Así cabemos todos. Cayetano carraspeó la paz y se puso del lado del aire. No discutamos, zanjó. Estamos reorganizando palabra que en mi cocina sonó a mudanza del alma. Lo miré sin parpadear. El silencio no es vacío, es cajón. En el cajón guardé su frase para abrirla cuando hiciera falta. Me refugié en los gestos mínimos. Limpié la encimera con un paño humedecido y conté los pases de la bayeta como quien reza. Abrí la ventana del patio, subió olor a lejía y ropas ajena. De la calle, el pregón de un frutero y el zumbido de una moto. El reloj de pared marcó las 11:30 con un clic cansado. Toqué el respaldo desterrado, estaba frío. Recordé a Cayetano niño prometiéndome un palacio con ventanas grandes. Los palacios, supe después, también tienen trasteros. Me puse el abrigo, ajusté el bolso y el crujido de la cremallera me sonó a espuela. La carpeta pesaba poco, el silencio mucho. En el portal sin vecinos a la vista saqué la etiqueta del bolsillo. La alisé sobre un folio y la prensé dentro de la carpeta como quien guarda una fotografía de una mentira para enseñarla a su pasha su fecha. Pensé en la notaría de mañana en Don Álvaro, que conoció a mi marido y a mis facturas. El papel camina despacio, pero llega. Juré no pedir más silla. La ley tiene patas más firmes que una madera arrimada. Subí despacio contando peldaños como quien cuenta años y pespuntes. En la mesa me esperaba el paño bordado paciente como un perro viejo. Yo guardé la boca y afiancé el bolso, y en el hueco donde antes había silla, puse mi promesa. Me senté en el escalón en silencio. Saqué un pañuelo y limpié la mota del plástico de la carpeta. No era suciedad, era pegamento. Olía dulce y agrio como mentiras dichas por orden. Guardé el pañuelo doblado en 4. Si me quitan la silla, yo pondré la ley sobre la mesa. La tarde caía sobre Carabanchel Alto. Yo seguía en la cocina de pie porque la silla continuaba arrimada a la pared. El café estaba frío y el pañuelo con mi nombre quedaba en medio del mantel. Desde el salón llegó el altavoz del móvil de Virtudes. Subió el volumen sin avisar. Sí, las arras ya están, dijo, y la palabra arras rebotó en los azulejos y volvió hasta mí. Mañana a primera hora notaría. La gente repetía fechas, números, una calle de Argüelles. Yo memoricé todo hora, nombre de la mujer, referencia del expediente. No entré en la conversación. Quien calla, oye más. Un pitido confirmó algo y luego el altavoz devolvió perfecto con poder. Bastará. Con poder. La frase se quedó colgando. El teléfono vibró de nuevo. A Cayetano le llegó una foto al grupo familiar. La pantalla brilló en su mano y yo desde el umbral alcancé a leer, firmé con poder. La imagen era un borroso de folios y un bolígrafo caro, pero la sonrisa de Virtudes sí estaba enfocada. Tranquila, todo controlado, dijo sin mirarme. Yo no corregí nada, archivé la frase. Un poder representa, pero también se revoca. No lo dije, lo guardé. Virtudes cruzó el pasillo con cinta métrica al cuello y 2 focos. Entró en mi habitación con paso de dueña y señaló la pared donde estuvo el crucifijo de mi boda. Aquí irá el perchero y allí el espejo. Mi colcha acabó en una caja. Mis fotos quedaron boca abajo. Mi biografía convertida en telón de fondo para su showroom. Fui detrás sin estorbar, recogiendo alfileres del suelo. Ese fue mi gesto, recoger.
No lloré. Conté 2 barras cromadas, 3 perchas con vestidos aún con etiqueta, una caja de zapatos marcada. Virtudes dictaba, y Cayetano asentía con un cansancio que ya no sabía si era moral o de domingo. En la puerta la luz de octubre entraba limpia, pero no acariciaba nada. El timbre sonó a media tarde. Un hombre con maletín negro y manos rápidas el cerrajero. Por seguridad dijo Virtudes y señaló la puerta principal. Cambié el bombín. Yo me quedé en la cocina con las manos en los bolsillos del delantal oyendo el clic del metal. En 10 minutos tuvo llaves nuevas sobre la encimera brillando como peces. «Esta es para la puerta principal», anunció, y Virtudes la tomó. «Y esta otra para la cocina». Me tendieron esa segunda llave corta y maté. «Para que no te líes», añadió. «Por la cocina es más cómodo». Salí al recibidor por costumbre y probé el pomo de la puerta grande. No giró. Sonreí, pero por dentro ya tenían su castillo, y yo mi escalera de servicio. Cayetano evitó mis ojos. «Mañana firmamos, mamá. No te preocupes». Palabras de catalogación sin alma como etiquetas en una caja. «Claro», respondí. «Mañana». La hora de Argüelles repitió sola en mi cabeza, junto con el nombre de la agente. Hice como que ordenaba los cubiertos. Él buscó algo que no estaba en ninguna gaveta, una excusa que lo salvara de su propio espejo. La cena fue una improvisación sin mantel. Corté un trozo de tortilla fría y lo comí de pie. El hueco junto al plato donde antes se apoyaba mi silla parecía un charco de sombra. No retiré el pañuelo. Dejé que su nombre, el mío, siguiera respirando encima de la mesa. Virtudes habló de proveedores. Cayetano asentía y hacía cuentas invisibles. Yo asentí también hacia adentro a mi plan. Cuando se metieron en su cuarto con la cinta y los focos, hice mi ronda. La casa también tiene memoria, cruje en los mismos sitios, protesta con los mismos goznes. Conté puertas y tiempos. Anoté a qué hora pide agua la caldera y cuánto tarda. Virtudes en cerrar el navegador cuando me oye. En el perchero del recibidor dentro del abrigo viejo encontré un recibo olvidado. Lo alisé y lo guardé. No buscaba aún documentos, buscaba patrones. De vuelta en la cocina vi la carpeta que Virtudes había dejado sobre la encimera. Separadores de colores, nie arras poder. La tapa estaba a medio cerrar como un párpado cansado. Acerqué la mano lo justo para leer sin tocar. Frené el impulso. La mirada basta cuando una ya sabe lo que tiene. Si ellos jugaban a la prisa, yo jugaría al tiempo. El silencio hoy era mi inversión. Cayetano salió a por la basura. Dejó un susurro en el aire. «Mañana temprano no llegues tarde». No respondí. Di un último paseo con la mirada. En el salón cinta de carrocero marcaba en el suelo el lugar del nuevo sofá. En mi cuarto el espejo esperaba contra la pared. Apagué las luces una a una con una calma casi ceremonial y me quedé frente a la puerta principal. Toqué el pomo nuevo. El metal estaba tibio por la mano anterior. Pensé en todas las veces que esa puerta se abrió para mí. En el pasillo el eco de mis pasos me acompañó hasta la cocina. Guardé la llave corta en el bolsillo junto a un bolígrafo pequeño que siempre llevo. Me repetí la dirección, la hora, los nombres. No recé. Enumeré. El reloj marcó las 10 y el portal se quedó mudo. Abrí el grifo y dejé correr un segundo de agua como si quisiera limpiar una frase que ya no me pertenece. Tu estancia, no tu casa. No era consigna, era una firma en falso. Apoyé la mano sobre la mesa y sentí bajo el mantel la veta de siempre. Me incliné para oler el café ya frío y me prometí una cosa sencilla. Mañana mis papeles hablarán por mí. Apagué por fin la luz de la cocina y me detuve en el dintel. No hacía falta más ruido, no hacía falta más testigos. Bastaba con que yo no olvidara. Mañana llevarán papeles a la notaría.
Esta noche yo abriré la memoria de mi casa. Así sea. Empujé la tapa de la caja de galletas y como un olor antiguo salieron mis papeles. La noche se había pegado a los azulejos como escarcha. La cocina sin mi silla parecía más grande y más ajena. Dejé el vaso de agua junto al paño con mi nombre bordado y contuve el impulso de acomodarlo. Volví a oír la frase de Cayetano como una mancha de humedad. Tu estancia, no tu casa. La repetí por dentro para fijarla en el lugar donde guardo las frases que sirven de llave. El vapor del café se había ido. Quedaba el olor a pan tostado y a detergente. Ninguna voz me reclamaba, solo el zumbido del frigorífico y mi respiración. Entonces llegó el chasquido. Virtudes pasó por la cocina con una sonrisa y tomó la foto de Benidorm que reposaba en el marco de la campana. Verano del 92. Cayetano con las rodillas llenas de arena, yo, con sombrero de paja, el mar detrás. Sin mirar la dobló por el centro y luego la rasgó. El corte blanco partió el agua en dos y me atravesó sin sangre por dentro. No dije nada. Apreté los labios, recogí los dos trozos, como quien rescata un documento, y los guardé en un sobre. Bajé al portal para respirar. La luz de tubo parpadeaba y olía a lejía. Una vecina que no recuerdo haber visto me miró y murmuró con otra: ¿Es la empleada nueva? No respondí. A ciertas preguntas se les mata de hambre. Subí por las escaleras. Cada peldaño sonaba a casa prestada. Frente a la puerta principal, el gesto de siempre, la mano al pomo, un giro breve. No giró. El mismo clic sordo, la cerradura nueva como un portero ajeno. Vencí el hábito y rodeé hasta la cocina. Abrí con la llave de servicio y al entrar apoyé la frente sobre la puerta. No era una renuncia, era una ruta distinta hacia mis cosas. La dignidad aprende atajos cuando calla. Crucé el pasillo hasta el cuartito. 2 por 3 metros de memoria, mantas viejas, cajas con etiquetas despegadas, una bombilla amarilla que tardaba. El olor a naftalina se mezclaba con madera húmeda. Sobre la caja de las Navidades dejé el sobre con la foto. En otra esquina, la caja metálica de galletas flores desvaídas. Puse los dedos en la tapa y escuché el quejido leve del metal cuando cedió. Dentro, la vida bancaria de una madre. Primero el pagaré, 50.000 euros, la letra de Cayetano firme, la fecha y la rúbrica, un ancla. Después los extractos donde mi nombre aparece enviado mes tras mes, 500 euros de pensión para su hipoteca, sustos y silencios. Por último, la copia de la revocación de poder que firmé el sábado con el sello aún fresco. La sostuve contra la luz. Pensé en voz baja lo que significaba cada hoja. El pagaré no era un favor, sino una deuda cierta y exigible. Los extractos probaban que no fue capricho, sino constancia, hilo a hilo durante años. La revocación convertía en humo cualquier poder firmado a mis espaldas. Si mañana hablaban de representación, yo hablaría de fecha y sello. No lloré. Empecé a ordenar. Coloqué el pagaré en el primer separador de la carpeta transparente. Los extractos detrás agrupados por años. La revocación al final con un post-it llave. Practiqué en voz baja la secuencia. Primero deuda, luego trazabilidad. Al final la herramienta. Repetí la respiración, inhalar, contar, exhalar. No elevar el tono. Volví a la cocina. Virtudes había dejado la encimera despejada salvo un catálogo y una taza con lápices. El hueco de mi silla seguía abierto obstinado. Serví café recalentado y lo bebí de pie mirando el mantel. El paño con mi nombre parecía un acta sin firma. Pensé en mi abuela, una casa empieza por la mesa. Sonreí, también puede empezar por un folio. Pasé por el rincón de lectura de luz. El flexo apagado, los lápices ordenados por colores, un marcapáginas con un perro torcido. Acaricié el respaldo de su pequeña silla. «Este rincón no se toca», susurré. No lo dije para que me oyeran. Era para no olvidarlo.
Volví al trastero. Respiré hondo y cerré la caja de galletas con decisión. Guardé la carpeta transparente en el bolso junto con la etiqueta del buzón que había despegado por la mañana. Toqué el móvil, abrí el contacto de Asunción y marqué. Sonó el primer tono. Colgué. La llamada sería si a primera hora con las oficinas abiertas y el metro todavía con prisa. Me senté sobre la manta doblada. Hice inventario en la cabeza nombres que Virtudes pronunció en la llamada hora del posible paso por la notaría código que oí teclear al cerrajero el del portal que ya no compartimos. Cada dato encontró su casilla en mi memoria. Necesitaba que me oyeran cuando pusiera los papeles. Antes de acostarme abrí el sobre con la foto. Los bordes rasgados parecían diente de sierra. Uní las mitades, el mar volvió a ser mar, aunque con cicatriz blanca. El niño de arena, mi hijo, sonreía como entonces. No sé en qué curva esa sonrisa se volvió cálculo. Deslicé la foto en un plástico y la añadí a la carpeta justo detrás de los extractos. No para convencer a nadie, sino para recordar a cuál Cayetano le presté la vida. La casa callaba. Desde el salón llegaba un murmullo de televisión y copas. En la nevera una lista ropa blanca horno recogida paquetes con mi nombre al lado. Tomé un bolígrafo y no taché nada. Solo escribí abajo del todo pequeño registro. Apagué la bombilla. En la oscuridad la caja metálica brilló un segundo como si tuviera luciérnagas. Apreté el bolso contra el pecho. Con la tapa cerrada y los papeles ordenados, por fin tenía algo más fuerte que una silla. Tenía mi firma. Salí temprano con la carpeta transparente pegada al pecho. Octubre estaba frío pero claro. El aire de Carabanchel tenía ese filo que despierta decisiones. En la esquina me esperaba Asunción Bufanda, sobria, paso corto. No hizo falta mucho, repasamos el orden sin alzar la voz como quien reza una lista sagrada. Primero el pagaré, después los extractos, al final, la revocación. Yo asentí. Hoy no iba a contar penas, iba a presentar papeles. El vestíbulo del registro nos recibió con un pitido eléctrico y un tablero de turnos que parpadeaba. Mi nombre se volvió número, y no me molestó. Por una vez quería ser expediente, no madre. El olor a tóner y papel húmedo me recordó inviernos de colegio. Apreté la carpeta y noté cómo me temblaban menos las manos que anoche. Asunción tomó un número y me dejó delante de la ventanilla como quien acompaña a una persona que sabe dónde ir. Cuando sonó nuestro turno, coloqué el pagaré con cuidado alineado al borde. Luego los extractos ordenados por años. El rastro de 500 en 500 que jamás pedí que me agradecieran. Por último, la copia de la revocación que firmé el sábado con el sello aún dejando sombra. El funcionario, gafas finas y voz neutra, comprobó finca, tomo, identidad. Tecleó. Yo respiré al ritmo de sus dedos, cada golpe, una peldañita. No pedí comprensión, pedí asiento. El sello cayó como un martillo pequeño. Dejó su marca con código tomo y número de asiento sobre el resguardo que me extendieron. Lo sostuve como se sostiene a un nieto recién nacido, con sorpresa y cuidado. Aprendí en voz baja la frase que me salvaría en pocas horas. Hay asiento. Sin mí no hay firma. Asunción me miró de lado y sonrió con una comisura, lo teníamos. Antes de irnos pedí que me leyeran en voz alta el asiento. Quería oír mi finca como un apellido dicho correctamente. El funcionario repasó la referencia catastral, la calle El Portal y el piso que los domingos solía Sociesa cocido. Al final añadió queda presentado a las 9:17. Cualquier título incompatible no podrá inscribirse sin su intervención. Esa frase me hizo un hueco de aire en el pecho. No era una victoria. Era una cuña para que no me empujaran fuera. Mientras imprimían el resguardo,
Miré a quienes entraban parejas con hipoteca a un señor por una herencia, una chica con carpeta azul. Nadie sabía que yo detenía una venta que llevaba mi historia dentro. Me gustó esa normalidad. Mis batallas iban a parecer trámites. Caminando hacia el banco, Asunción explicó la diferencia entre el poder que firmé y la revocación movida el sábado. Lo pasado se discutirá. Lo que intenten ahora con asiento quedará frenado. Repetí la idea despacio. Me hizo bien hablar poco y entender mucho. Guardé esa música burocrática en el oído, era la única que quería escuchar en este lunes. Y respiré. En el pasillo, ella resumió los efectos como si me estuviera peinando. Publicidad registral, alerta, a la notaría blindaje temporal. Hoy paramos relojes, dijo. Yo asentí. Había aprendido a vivir sin aplausos. Hoy me bastaba con un ticket que decía que existo donde importa. Guardé el resguardo arriba del todo por delante de la foto rota de Benidorm. Una cicatriz tapa otra. Cruzamos General Ricardos hacia la sucursal. El tráfico gruñía, pero mi carpeta pesaba menos. Mientras caminaba, conté de memoria las órdenes que alguna vez firmé por amor, domiciliaciones, autorizaciones. Esa fe estirada, que te da la costumbre de creer en los tuyos. No me reproché nada. El amor sin papeles también se revisa, me dije, y hoy tocaba revisión. En la ventanilla del banco me presenté con el DNI, el asiento y la revocación. Pedí bloqueo y cancelación de las órdenes que ya no reconozco. La empleada revisó pantalla tras pantalla. Pedí autenticaciones y yo coincidía en todo como si de pronto volviera a ser dueña de mis apellidos. Asunción solicitó que quedara constancia en un acta interna. Para que mañana nadie se haga el distraído, añadió. Entonces llegó el sonido que no esperaba que me diera tanta paz. La palabra cancelado, estampada en rojo sobre cada orden antigua, una otra y otra vez. Me entregaron justificantes térmicos con cintas que se borrarán con el tiempo. Pero hoy eran llaves nuevas en tinta frágil. Guardé los papelitos en un sobre distinto. No se mezclan las cerraduras con los recuerdos. No llamé a Cayetano. No expliqué nada. Si me quitaron la silla con gestos, yo recupero la casa con sistemas. Afuera el cielo seguía claro, y yo tenía por fin un mapa. Registro banco, notaría. Ni una palabra de más. Agradecí a Asunción sin abrazos a nuestra manera vieja. Te debo un café con churros. Ella rió. Me lo pagarás con un asiento más. Nos despedimos en el semáforo. Volví a casa y abrí la mesa como si fuera un despacho. Hice 2 copias del resguardo y grapé detrás los justificantes con el sello «Cancelado». Escribí la fecha a mano en la esquina. Puse el asiento arriba del todo de la carpeta que se viera antes que mi nombre bordado en el paño. Miré el hueco de la silla. Y ya no me dolió igual. Una mesa sin silla puede sostener leyes, si las piernas son firmes. Guardé la carpeta en el bolso y apoyé la palma sobre el paño. No recé, pero dije en silencio lo que me quedaba por decir. Nos veremos en la madera encerada de la notaría, y esa madera escuchará a la casa, no a mi voz. El timbre del portal sonó a la vez que el de mi memoria. Respiré hondo. Con el asiento arriba del todo estaba lista para que la notaría escuchara y a la casa, no a mí. La madera de la entrada brillaba como una promesa antigua. El olor a cera abría el pecho y calmaba los nervios que me latían en los dedos. Apreté la carpeta transparente contra el costado. Era mi asiento el que nadie podía arrastrar. Crucé el umbral sin ruido como quien entra en una iglesia a pensar. Una recepcionista levantó la vista. Marcó una hora en la agenda. Asentí. Yo no venía a discutir, venía a mostrar. Respiré 3 veces entrar, sentarme, abrir la tapa de plástico como si fuese una puerta que por fin obedecé. La mesa de firmas estaba fría y nivelada sin manchas,
con la luz cayendo por igual sobre cada parte. Virtudes se acomodó al borde sonriente y dejó el móvil cara abajo, como quien deja una navaja cerrada. Cayetano eligió una silla que le quedaba grande y evitó mis ojos con la pericia de quien ha practicado esa coreografía. El representante del comprador hojeaba papeles con hambre de negocio hecho esa prisa que confunde el papel con la realidad. Conté ritmos quién hablaba primero, quién esperaba. Yo contuve la voz en la caja torácica. No había prisa para lo que está bien hecho. La notaria Remedios pidió la documentación. Coloqué el pagaré arriba, los extractos debajo, y la copia de la revocación al final tal como habíamos ensayado. Asunción y yo. Después, sin añadidos, deslicé el resguardo del registro código tomo finca hora. Remedios, leyó en voz baja, los labios apenas moviéndose, y el despacho emitió un silencio diferente. Yo callé. Había aprendido a que lo esencial pesara más cuando no lo empujaba con palabras. El aire cambió un grado. La madera dejó de oler a cera y comenzó a oler a normas. Con este asiento de presentación dijo, Remedios clavando el dedo sobre la línea. Sin la señora aquí no se firma nada. La frase cayó como un tajo limpio. El comprador dejó el bolígrafo a medio camino. Su gesto quedó congelado, una foto sin carrete. Virtudes parpadeó 2 veces y se apretó el labio. Cayetano tragó saliva con un sonido demasiado audible. Yo no me moví. Dejé que el eco hiciera el trabajo para el que mi voz ya no era necesaria. Hay poder, intentó Virtudes. Consentimiento implícito por convivencia y... ¿Revocaciones recientes?, interrumpió Remedios. Le indiqué con la mirada la última hoja. La notaria la levantó, verificó la fecha del sábado y llamó a su auxiliar. El argumento de Virtudes cayó de su propia altura. No quedaba piso donde apoyar ese pie. Mi carpeta volvió a respirar conmigo abierta, pero tranquila como un animal que sabe a quién pertenece. El representante del comprador carraspeó práctico. Si hoy no se firma, las arras irán en contra de su parte vendedora. Tengo instrucciones. Nadie me miró para pedirme opinión. Me pareció bien, no había opinión que dar sobre mi nombre. Cayetano fijó los ojos en un punto del suelo como si allí hubiese una respuesta. Yo escuché mi propia respiración 3 tiempos y uno de reposo. Fue entonces cuando el cristal del cuadro que colgaba frente a nosotros devolvió un brillo verde. En el reflejo reconocí la pantalla del móvil de Virtudes. Alcancé a leer invertida y perfecta. Firmé con poder. Aquello no necesitaba discursos. Solo pedí a Remedios permiso para mostrar la pantalla. La notaria asintió con un gesto mínimo. Virtudes dudó, pero la propia vanidad documental la traicionó, confirmó el chat en voz alta y lo acercó. Remedios solicitó que quedara constancia. El mismo texto que había servido para inflar su control se volvió plomo en el aire. La notaria dictó, pausada, no hay firma posible hasta nueva revisión de poderes. Se oficia, al registro se advierte al comprador de que las eventuales penalizaciones por arras no afectan a quien no consintió. Yo asentí solo una vez. Pedí una impresión del pantallazo. La auxiliar volvió con un folio tibio. Lo guardé detrás del asiento de presentación como si fuese una llave de repuesto. Cayetano levantó la vista y durante medio segundo pareció recordar el verano en Benidorm, cuando todavía era un hijo, y no un gestor de decisiones ajenas. Remedios apoyó el sello en la almohadilla y lo dejó quieto como amenaza apagada. Habló de libro y protocolo de cómo cada número amarra un acto para que nadie lo mueva. El comprador hacía cuentas. Se le veía en la mandíbula y en la mano que iba al bolígrafo. Y volvía. Nadie alzó la voz. Tras la ventana el tráfico era un zumbido. Dentro el tiempo se volvió medible, cuadrado como las casillas del registro. Salimos al portal de la notaría sin aspavientos.
No sonreí y no hice balance victorioso. Reordené los papeles en la carpeta por impacto. Primero el asiento, luego el WhatsApp, después la revocación. La calle olía a cera y a tráfico. Octubre tenía un filo. Pensé en la mesa de mi cocina, en el hueco de la silla, en el mantel con mi nombre sobre la madera. El orden de los objetos volvería cuando el orden de los papeles estuviera claro. Escribí un mensaje en el móvil. Hablamos en casa. No lo envié. Preferí que fuese la puerta quien hablase primero. El lenguaje de la cerradura es más sincero que la oratoria. Guardé el teléfono en el bolso, cerré la cremallera y saqué una copia adicional del asiento. La doblé en 3 con una precisión que no me conocía desde hace años. Respiré de nuevo. La ley no suena fuerte, pero cuando se escucha llena toda la habitación. Si la firma no entró, que sea la puerta quien llame primero. Cuando suene el timbre, la verdad llegará certificada. La casa estaba tan quieta que el café parecía hacer más ruido que la cafetera. Removí la leche de pie como en los últimos días y noté el hueco de la silla como un silencio clavado en la mesa. Repasé en mi cabeza el orden de los papeles, asiento arriba, pantallazo, del WhatsApp. Detrás, revocación al final. No necesitaba palabras. Mi voz podía esperar. Los plazos no. El timbre sonó 2 veces con ese golpe seco que separa una vida de otra. Abrí. Era el cartero con su bandolera cruzada y la libreta apoyada en el antebrazo. Cayetano preguntó. Asentí sin darle discurso, y lo llamé sin elevar la voz. Firmó con una mano que quiso parecer segura, y no lo fue. Yo sostuve la puerta y el aire para que el eco de la notaría no se escapara aún de casa. El sobre traía la verdad pegada en verde, carta certificada, código de seguimiento, fecha de hoy. Ese me ya estaba caminando por el pasillo. Lo coloqué boca arriba sobre la consola, en el lugar donde antes dejábamos las llaves de playa. Que pesara sin esfuerzo. El papel habla mejor cuando nadie lo pisa. Cayetano rasgó la solapa con prisa y la sala se hizo más pequeña. Leyó a saltos reclamación del pagaré intereses plazo. Vi un relámpago de pánico cruzarle los ojos y luego el reflejo aprendido de mirar a Virtudes. Ella se acercó de perfil listo para negar. Yo me quedé donde estaba con el bolso abierto y la carpeta al alcance como quien tiene una llave silenciosa. Extendí sobre la mesa los extractos de banco, 500 euros cada mes, columnas limpias. No conté la historia, alineé fechas, importes, firmas. Moví la mano solo para enderezar un folio que se torcía. La cocina olía a café atemperado y a responsabilidad. Yo no repetí nada que el papel pudiera decir por mí. La frase que no dije me rebotó en el pecho: vendiste mi casa, y ahora el juzgado vendrá por la deuda. En voz alta, solo puse lo necesario. ¿Vas a necesitar esto? Deslicé la copia de la revocación hasta su lado sin comentario. El silencio hizo su trabajo con la paciencia de un martillo de relojería. Llamé a Asunción desde el pasillo con el altavoz, justo para oírla, y que nadie fingiera no escuchar. Fue breve presentado el asiento conservadas, las pruebas faltaba un soporte más. El audio de cocina dijo: si está claro el sello de tiempo, mejor. Tomé nota sin tinta. La memoria también firma cuando quiere. Entré en la cocina y apoyé el móvil contra el azulejo. En notas de voz se había quedado grabando la mañana del desplante porque yo dicto recetas para no olvidarlas. Ese 17 se encendió, solo reproduje el archivo. La frase salió nítida con las cucharillas tintineando de fondo. Tu estancia, no tu casa. Pausé. El tiempo estampaba su sello en la esquina del archivo. Exporté el audio, lo envié a Asunción y guardé una copia en la carpeta doblada junto al asiento, como si fueran 2 bisagras de la misma puerta. Virtudes resopló desde la encimera. Eso es manipulación.
Son asuntos de familia, musitó Cayetano buscando una salida que no existía en el papel. Respondí con proceso, no con reproche. Los plazos corren. Esta tarde estaré en la reunión de vecinos. Prefiero que conste donde siempre han dicho mi nombre. No pedí permiso. Solo anuncié mi agenda. Dejé la carta certificada centrada con los extractos a la derecha, como columnas de un pórtico. Cerré la carpeta y la sentí ligera como cuando una casa ventila después de un invierno largo. Afuera el patio olía a jabón y a lunes. Adentro la mesa recuperaba su peso sin silla. Me puse el abrigo, metí el bolígrafo. Comprobé por última vez el archivo del audio. Si no me escuchan, que el sobre lea por mí. Me pidió el acuse de recibo y el DNI de quien recogía. El cartero pasó el lector por el código y emitió un pitido breve burocrático. «Queda notificado», dijo como si abriera una ventana. Cerré la puerta con suavidad. No era un portazo, lo que necesitaba era un registro. El salón volvió a su tamaño normal, pero la respiración de Cayetano siguió cortada en frases. «¿Es necesario todo esto?», preguntó sin preguntar. Evité la trampa del consuelo. La compasión no borra firmas. Se arregla hablando. Probó virtudes con esa miel que mancha. Yo aparté la mano del sobre para que nadie creyera que esperaba permiso. «Se arregla cumpliendo», respondí. La casa no es un debate, es una escritura. El eco de la notaría aún olía a cera en mi memoria. La frase de la notaria había quedado clavada en el borde de la mesa como una grapa. «Sin mí no se firma». En el móvil el archivo del audio mostraba una onda azul que subía exactamente cuando Virtudes había elevado la voz. Acerqué el volumen para escuchar el roce de los platos, el agua corriendo, el chasquido de la nevera. No era un teatro. Era la verdad cotidiana pegada a un mediodía. Renombré el archivo con fecha y hora. Imprimí un QR desde la app para que Asunción pudiera verificar su integridad. Guardé en la carpeta una hoja con el código y debajo una nota tache lápiz. Cocina 0917. Frase completa. Mi letra tembló un poco y luego se enderezó. Me serví otro café y lo dejé enfriar solo para mirar cómo el humo se hacía fino. Pensé en Benidorm, en la foto que Virtudes rompió en el mar que sigue entero, aunque el papel diga lo contrario. La casa también es así, la quiebran por los bordes, pero adentro el ruido del ascensor, los pasos del vecino de arriba, la canción de la lavadora siguen marcando la hora. Respiré. Dentro de ese compás, la rabia sirve para encender, la ley para mantener la luz. «Mamá, esto se nos ha ido», dijo Cayetano al fin sin sujeto claro. «Se te ha ido a ti», pensé el día que confundiste mi firma con tu atajo. No dije nada. Le señalé la línea del pagaré donde aparecía su nombre como responsable. El papel no gritó. Tampoco yo. Bastó con que existiera. Miré la puerta principal, la que ya no gira para mí. La llave de servicio pesó en mi bolsillo como una palabra que no me pertenece. Me prometí que no volvería a entrar por la cocina por obligación, sino por elección. Cada regla que me impusieron tendría su respuesta en un sello. Era lunes, y los lunes siempre han servido para ordenar cajones. Antes de salir, envié a la impresora del locutorio de la esquina el justificante del registro y el acuse de la carta. Me gusta tocar los papeles, no solo verlos. Guardé 2 copias, una para el expediente, otra para la reunión de la tarde. Si el portal me había llamado empleada hoy, el tablón de anuncios recordaría mi apellido. El sonido del patio interior trajo olor a lentejas de algún piso y risas de niños. Pensé en mi nieta y en su rincón de lectura. Coloqué dentro de la carpeta un marcapáginas que ella me hizo con cartulina. No era un amuleto, era una dirección. Sostener la casa también es sostener su lugar en ella. A veces la esperanza es un rectángulo de papel con un sol mal pintado
y mi nombre torcido. Eso también cuenta en un juicio silencioso. Guardé aire para la tarde y afilé mis papeles como cuchillos lentos. Bien, si no me escuchan, que el sobre lea por mí. Esta noche la sala de la comunidad tendrá su propia memoria de mi nombre. Entré en la reunión de vecinos con mi carpeta transparente y una silla que nadie podría empujar. Llegué antes que nadie a la sala comunitaria con mi carpeta transparente y elegí una silla en la mesa, no pegada a la pared. El reloj de pared marcaba los minutos con paciencia a la antigua. Coloqué un bolígrafo de sobra y dentro de una funda plástica la etiqueta arrancada del buzón C. Empleada trastero B. Nadie me movió. La bombilla hacía brillar el barniz. Amparo, la administradora, abrió la reunión con un buenas noches que ordenó el aire. Leyó el orden del día: limpieza de ramas, ascensor. Pedí añadir un punto bajo ruegos y preguntas. Asintió y lo anotó sin dramatismos. La lista de asistencia circuló de mano en mano. Cuando llegó a mí, confirmé letra a letra mi apellido y lo escribí sin temblor, como quien vuelve a colocar una bisagra donde antes hubo un portazo. Me bastaba estar firme y visible en el lugar de siempre. Virtudes se sentó enfrente del lado a Cayetano y le susurró algo que no alcanzó a disimularse. Los vecinos intercambiaron saludos secos. Rosario del Tercero me apretó el antebrazo con una solidaridad serena de mujer que ha visto muchas mudanzas. Yo clavé los ojos en el libro de actas. Sabía que aquel cuaderno podía ser más fuerte que cualquier voz elevada. El respeto cuando se escribe pesa más que las sonrisas envenenadas. Me cedieron la palabra. Hablé 2 minutos contados mis años en el piso, los impuestos pagados, las reformas que coordiné sin molestar así a nadie. Saqué la etiqueta del buzón y la deposité sobre la mesa. Esto me lo encontré hoy. No añadí adjetivos. Amparo pidió verla, la sostuvo a contraluz y anunció que quedaría anexada al acta. Escribió: la propietaria de larga residencia expone etiquetado degradante en su buzón. Vi cómo el trazo asentaba la dignidad que me habían movido de sitio. Rosario pidió hablar. Contó que había visto mi silla empujada a la pared y que en el rellano escuchó a alguien decir: tu estancia, no tu casa. 2 vecinos asintieron. Amparo anotó consta en acta con hora y fecha. Nadie discutió su letra. La sala adoptó un silencio nuevo, el de cuando una verdad, al fin, toma asiento. Entonces, Virtudes intentó reconducir. Dijo que todo era un malentendido doméstico y que no correspondía a la comunidad entrar en intimidades. Señaló la urgencia de pasar al punto del ascensor. Yo no debatí. Solo pedí que su intervención también constase por escrito. Amparo, fiel a su oficio, la recogió sin adjetivos. Las palabras, cuando quedan en tinta, dejan de jugar al escondite. Solicité una breve pausa. Entró el notario concertado para un acta de presencia. Saludó con un buenas discreto y procedió sin teatro. Fotografió la etiqueta que ya era. Anexo 1. Describió la disposición de las sillas, tomó nota del tablón de limpieza, donde mi nombre había desaparecido, y pidió el número de portal, piso y puerta. El tampón cayó 3 veces sobre el papel: número de acta, fecha, dirección. El golpe del caucho tuvo la contundencia justa, no gritó, constató. Guardó testimonio de la hora exacta y del estado del portal, hasta del felpudo con mi apellido a medio borrar. Un vecino joven preguntó por el showroom en el interior del piso. Amparo leyó los estatutos uso residencial, salvo licencia expresa. No hubo acusaciones, solo el acuerdo de que ella remitiría una notificación preventiva por posible infracción y solicitaría información al ayuntamiento. No era venganza, era orden, el camino recto para que la ciudad hiciera su parte. Pedí copia certificada del acta.
Amparo indicó que al día siguiente la tendría en la oficina con el sello de la comunidad. El notario me entregó su resguardo una tirilla con el número del acta de presencia y una cita para retirar copia protocolizada. Guardé ambos papeles en la parte delantera de la carpeta por delante, incluso del asiento del registro. Pensé que así debía ordenarse la memoria, lo social y lo público primero, lo íntimo esperando turno sin desaparecer. Al levantarnos, Virtudes recogió su bolso con gesto impaciente. Cayetano evitó mis ojos como si el papel de la mesa lo deslumbrase. No me dirigí a ellos. Saludé a los vecinos por su nombre sin prisa y sin ironía. Rosario me pidió que la acompañara hasta el portal. Caminamos despacio comentando la humedad de octubre que entra por el patio interior. «¿Te han visto, Trinidad?», dijo. «Y lo han escrito». Le di las gracias. Su calidez ya estaba en el acta. En el portal la etiqueta arrancada pesaba menos dentro de su funda. El cristal de la puerta me devolvió la espalda recta de una mujer mayor que sostiene una carpeta como otras sostienen un ramo. Pensé en mi nieta y en su rincón de lectura. Pensé en la mesa de casa y en el hueco de mi silla todavía vacío. No me correspondía hoy recuperar la silla. Hoy tocaba asegurar que cuando volviese a colocarla, nadie pudiera empujarla otra vez. Abrí el buzón y dejé dentro una nota para mí, acta anexo resguardo. No olvides tu nombre. Salí a la calle. La noche de Madrid olía a pan tardío y a gasoil. La luz naranja de las farolas ponía una pátina tranquila sobre la acera gastada. Apreté la carpeta contra el pecho y por primera vez en días no sentí la casa como un territorio perdido, sino como un expediente vivo que avanzabas a mi paso. No dije nada. No necesitaba decirlo. La ciudad escucha cuando los papeles hablan primero. Caminé más erguida, lenta. Con mi nombre entintado en el acta, la ciudad sería la siguiente en recordar. El rellano olía a detergente viejo cuando salí con mi carpeta transparente. En la puerta de casa, un papel amarillo medio despegado. Decía «Actividad no autorizada». El borde temblaba al ritmo del tiro de la escalera. Enderecé la esquina con 2 dedos como quien alisa una falta en un vestido antes de misa. El café estaba en el pecho, no en la mano. Mi nombre no aparecía en el aviso, pero sí la dirección. Era suficiente, pensé, para que la ciudad hablara donde a mí me habían mandado callar. Olía a lejía y sopa. Alisé la esquina del aviso como quien plancha una falta. Hoy, algunos vecinos entreabrieron las puertas. Rosarios de llaves sonaron como abejas cansadas. Yo saludé sin elevar la voz. «Buenos días». Saqué el móvil, fotografié el precinto y el número de expediente. El flash no hacía falta, pero el hábito manda. Envié la imagen a Amparo recibido. «Registrado». Quise tocar el sello para comprobar su tinta y retiré la mano. Ya no me pertenecía el gesto, sino el procedimiento. Hice una foto con el marco completo y la fecha visible. El hábito del archivo me calmó. Subieron 2 agentes municipales con paso cortés y preciso. Preguntaron por la persona responsable del showroom. Yo me hice a un lado y dejé que la puerta mostrara sus luces y perchas. No dije nada de familia. Dije solo uso residencial según estatutos. Anotaron. Uno de ellos examinó la etiqueta del buzón que llevaba en un plástico C. Empleada trastero B. El amarillo del aviso pareció pesar un poco más. Pedí que constara el número de expediente y ofrecí copia del asiento para verificar. Virtudes apareció con un gesto de serenidad ensayada. Lo llamó temporal, enseñó una tarjeta sin CIF y habló de marca emergente. Los agentes apuntaron la ausencia de licencia y fijaron inspección por la tarde. Yo marqué la hora en la agenda, no en el orgullo. Cayetano se quedó detrás midiendo distancias con la vista.
No me dirigí a él. Mis palabras debían quedarse dentro del sobre de la ley. Afirmé con la cabeza que colaboraría. Nadie alzó la voz. El aire pesaba. Saqué de la carpeta el acta de la comunidad con su anexo 1. Amparo había incluido la etiqueta del buzón y la mención a mi residencia de años. El agente ojeó, asintió. Pasamos de las maneras a las normas. «Queda constancia», dijo. Yo respiré por la nariz lenta. El pasillo que tantas veces había sido escenario de murmullos, ahora tenía reglas puestas por escrito. Añadí mis recibos de comunidad de años. El agente subrayó la antigüedad y pasó página. Virtudes alargó la mano hacia el papel amarillo, quizá para enderezarlo, quizá para arrancarlo. El agente levantó la palma. No se retira. Yo no añadí nada. Guardé el gesto en mi inventario. El pasillo aprendió un silencio nuevo, útil, con bordes. Los tacones de Virtudes retrocedieron 2 pasos. El precinto quedó titilando como una advertencia. Guardé ese ademán en mi inventario de humillaciones sutiles, servirá más que un grito. Por la tarde, la inspección confirmó el montaje comercial. Focos, barra de perchas, datáfono. El agente rellenó el formulario y firmó un decreto de cese provisional. El amarillo se volvió sello. Una cinta cruzó el marco en una X discreta. No miré a Virtudes. Miré el timbre de goma hundiéndose en la tinta. Ese golpe seco y mínimo desplazó durante un segundo el tu estancia del domingo. La cinta cruzó la puerta en X. No es victoria, me dije. Es un límite y basta por hoy. Cayetano preguntó por recursos y plazos. El agente enumeró alegaciones, licencias, sanciones, si se reabría. Yo añadí bajo. El asiento del registro sigue vigente. Sus ojos buscaron mi carpeta, no mi cara. En esa mirada supe que el papel había empezado a hacer el trabajo que mi voz no logró en meses. Cayetano se frotó la frente. Calculaba llamadas. Yo solo señalé plazos y sellos. Amparo escribió que la copia del acta estaba lista. La coloqué detrás del decreto. Delante el justificante de inspección. Orden de impacto, me dije primero la ciudad, luego la comunidad, luego el banco. Imprimí un duplicado para mi carpeta de la deuda. Para la cena habría pan, aceite y calma. Nada que pudiera manchar papeles. Organicé una carpeta ciudad, fotos, horas, decreto. Orden sencillo para el pulso. Barrer el rellano me llevó 5 minutos. Del interior del piso salió rodando una lentejuela perdida del showroom. La recogí con 2 dedos y la dejé en la basura. El precinto amarillo respiró con la corriente. Susurré a la puerta. Ahora descansas. Cerré la carpeta con un clic plano. Mañana le tocaría tablar al banco. El pasillo sin voces parecía más ancho. En la barandilla quedaba polvo de cartón. Pasé un trapo y lo sacudí por la ventana del patio. Había aprendido que la dignidad vive en las manos que limpian. Por un instante recordé Benidorm. La foto rota seguía en mi sobre, pero la línea del mar se había vuelto recta dentro de mí. Cuando la ciudad selló la puerta, el próximo sonido tendría que venir del banco. El número oculto dejó un silencio de 2 pitidos antes de mi sí. La voz limpia como un mostrador dijo: relaciones con clientes del banco. Quería ayudar a resolver malentendidos familiares. Contesté que mi familia era ahora un expediente. Pedí todo por escrito y acepté una cita a las 12. La tetera siseó. La apagué antes de que gritara. El vestíbulo de la sucursal olía a gel y a papel nuevo. El director me recibió con empatía de guión y una carpeta ya abierta. Habló de soluciones de flexibilidad, de evitar litigios. Sus ojos medían mis manos sobre el plástico transparente. Asentí una vez y pedí documentos primero. Elegí una silla contra la pared, una que nadie pudiera arrimar o apartar. Deslizaron una hoja con título amable.
Acuerdo de buena voluntad. Ofrecía una pequeña línea de crédito si yo firmaba una renuncia, levantar el asiento del registro y cesar reclamaciones relativas a transferencias domésticas. Ese 15 se activó en mi pecho. Leí en silencio y coloqué mi resguardo del asiento de presentación encima como si fuera un peso. Sin esto toqué la renuncia. No hay nada que hablar. La sonrisa del director se detuvo a medio camino como un ascensor entre plantas. Pedí 3 cosas sin alzar la voz. 1. Certificación del estado de poderes en sus archivos. 2. Confirmación de bloqueo de domiciliaciones y de restricciones de cuenta. 3. Extracto con sello de los movimientos vinculados a mi pensión y a los 500 € mensuales. Añadí serena annex en la copia de la revocación ya notificada. Procedimiento no teatro. Llegó una responsable de cumplimiento con otro tono. Imprimió. No consta poder vigente de DEA Trinidad a favor de DEA Virtudes, segunda hoja. Bloqueo permanente de órdenes previas. Cualquier cambio requiere firma de la titular. Tercera extracto con mis notas de 500 € resaltadas. Cada página recibió un sello húmedo azul. Deslicé las 3 detrás del asiento del registro y por delante de esa bondad tramposa. Pedí dejar constancia escrita de mi negativa al acuerdo de buena voluntad por condicionar mis derechos. El director dudó. Cumplimiento asintió y redactó mi rechazo. Solicité copia. La impresora ronroneó. El aire del despacho descendió 1 grado. Gracias, dije. Dejé su trampa bajo su palma y me llevé mis sellos. Fuera Amparo me reenviaba un mensaje de Rosario, la cámara del portal mostraba carritos con perchas, entrando la noche del lunes, antes del precinto municipal. Ese 18 se encendió como una lámpara. Descargué el clip, capturé 3 fotogramas, guardé el vídeo en una carpeta aparte y los fijos en la general. El vídeo no gritaba, recordaba. En casa cosí el archivo por impacto asiento de presentación, certificaciones del banco, bloqueo y extracto. Acta de la comunidad con anexo 1, decreto de cese. Fotogramas del CCTV. Escribí a Asunción con asunto, evidencia añadida ST15, S18. No expliqué sentimientos. Adjunté sellos, fechas, horas. La carpeta cerró como un libro que reconoce su índice y ya no admite prólogos ajenos. Sonó Cayetano. Preguntó qué había dicho el banco. Respondí con hechos. Murmuró que Virtudes hablaría con ellos. Contesté que podía hablar con el precinto en la puerta y con el asiento en el registro. Mi voz fue plana como una nota de cajón. Los plazos corren. Tráeme un plan, no excusas. Al otro lado hubo un silencio de 3 respiraciones. No añadí nada. Una madre sabe cuándo su hijo escucha por primera vez. Arrastré una silla desde el cuarto de repuesto y la coloqué en mi mesa. Me senté, desplegué las certificaciones y subrayé mi nombre una sola vez. No posé de vencedora. Adopté postura. Miré el hueco donde antes faltaba la silla y no sentí victoria, sino medida. La casa por primera vez en días parecía dispuesta a escuchar. Fui a la cocina, llené un vaso de agua, regresé y repasé el orden del día siguiente. Juzgado a las 8, copia compulsada del asiento arriba del todo. Luego las certificaciones, después el decreto. Y al final, el vídeo con su marca de tiempo. En un papel pequeño apunté una frase para no olvidarla, si la emoción intentaba hablar por mí. No discuto, presentó. La doblé y la guardé en el bolsillo interior del abrigo. La tarde se asentó en los azulejos con una luz limpia. Cerré el correo, guardé el móvil boca abajo y dejé la mesa libre salvo por el resguardo del registro como un estandarte discreto. De la habitación de Luz salió un olor tenue a rotulador. Sus colores dormían hasta el viernes. Pensé en su rincón de lectura y en cómo el silencio también se hereda si se explica bien. El silencio no es sumisión, es método. Cuando cayó la primera sombra de la noche, pasé un paño sobre la mesa
y alineé la silla con su borde. Toqué el lomo de la carpeta. El plástico estaba tibio. Miré la puerta que ya no podía abrirse para vender mi bidi a mis espaldas. Mañana, dije sin sonido, será el turno del mármol y del eco. Apagué la luz del salón y dejé la del pasillo. A veces conviene que la casa vea el camino. Si el banco puso su sello de mi lado, el juez sería la siguiente voz en hablar bajito. Yo llevaría mis papeles, la ley pondría la silla. Dormí sin discurso, con la respiración de quien ha contado bien sus pasos y no teme la mañana. Al cerrar los ojos vi la palabra cancelado, como una hebra roja que ya no me cosías a ninguna trampa, y el amarillo del precinto, no como vergüenza, sino como pausa que protege. Me dormí con la calma de un sello bien puesto y la ventana entreabierta. Llegué antes de que abrieran. El mármol retenía el frío y brillaba limpio a las 8. Bandejas de seguridad cinturón. Fuera mi carpeta transparente sobre la cinta. El vigilante inclinó la cabeza hacia esa columna de plásticos con sellos. No dijo nada. Inspiré, conté 3, crucé el arco. El eco del vestíbulo me devolvió mi nombre sin que nadie tuviera que pronunciarlo. En el banco frente a la sala 3 me aguardaba Asunción, con 2 grapas y un bolígrafo que manchaba azul. Orden de piezas, susurró. Asentí. Ensayamos la secuencia como una letanía asiento del registro. Pagaré. Revocación. Certificaciones del banco. Acta de comunidad y presencia notarial. Fotogramas de CCTV. Tu voz solo para identificarte. Lo demás papel, dijo. Guardé la frase como quien guarda una llave. El funcionario abrió y cantó los nombres. Cayetano, respondió él con los ojos en el suelo. Virtudes, alisó su americana. El abogado del comprador ajustó una corbata que creía en la prisa. Dije nombre completo, DNI y domicilio. Ni discurso ni casi ni historia. El juez escribió algo pequeño y con ese gesto la sala aprendió a hacerse escuchar. Abrí la columna de plástico como un puente que se despliega. Deslicé el resguardo del asiento de presentación hasta el borde. Asunción marcó documento 1. Puse el pagaré. Documento 2. La revocación. Documento 3. Las certificaciones del banco. Documento 4. Acta de comunidad con anexo y acta de presencia. Documento 5. Fotogramas del CCTV. Documento 6. El juez acomodó cada hoja como quien traza una pasarela estrecha. Tomó el pagaré y leyó en voz alta. Importe, intereses, vencimiento, firma. Subrayó con la voz la fecha. Obligación vencida, dijo. No me moví. Virtudes, parpadeó despacio. Cayetano tragó. Las palabras impresas se hicieron peso en el aire. Pasó al asiento del registro. Prioridad anotada. Cualquier transmisión queda condicionada. Dictó. El abogado del comprador alzó la mano. El juez la bajó con una línea seca. Sin consentimiento de la titular no hay seguridad jurídica. No añadí nada. Mi carpeta quedó abierta como una boca tranquila. Llegó la resistencia. Virtudes habló de malentendidos de familia, insinuó un acuerdo de buena voluntad. Asunción señaló con serenidad la negativa del banco por escrito a cualquier renuncia condicionada y la inexistencia de poder vigente. El juez hizo una sola pregunta. ¿Hay pago? El silencio respondió con la exactitud de un sello. Desde estrado sin teatralidad dictó las medidas. ¿Se acuerdan cautelares de prohibición de disponer? Notifíquese a registro y notaría. Se libra auto de embargo sobre el inmueble adquirido con fondos de la señora Trinidad y sobre cuentas identificadas hasta cubrir principal intereses y costas. La oficial tecleó. La impresora dejó caer el sonido de las decisiones. No hubo aplauso, solo derecho. Recibimos copias selladas. Las instrucciones pasaron al procurador con plazo de 10 días. Cayetano firmó un acuse con una D temblorosa. Virtudes se quedó clavada en el fotograma del dorso.
Ordené los documentos en el orden que la mañana había bendecido registro arriba. Pagaré con su lectura, banco, comunidad, CCTV. En las escaleras no llamé a nadie. El sol dio en los sellos hasta calentarlos. Acercados a los dedos, parecían piel. Compré una botella de agua y bebí la mitad. La ciudad sonaba igual, pero mi nombre viajaba ya con fecha y sello. Caminé hacia la parada. La carpeta pesaba como siempre. Mi espalda no. En el autobús repasé sin voz lo que había entregado para que la ley hablara por mí. Recordé mi silla pegada cosí a la pared y el buzón rebautizado, la etiqueta amarilla en la puerta y la palabra «cancelado» sobre órdenes viejas. El día no me regalaba nada, me devolvía lo que había puesto en fila. Saqué del bolsillo un papel doblado. No discuto, presentó. Lo toqué y lo guardé. Al llegar el aire de octubre olía a ropa planchada. Apoyé la carpeta sobre la mesa. El precinto municipal seguía en su sitio como una pausa protectora. Puse las copias del juzgado encima, procurando que el sello quedara visible antes que mi nombre. Preparé un café y lo dejé enfriar. A veces conviene que el tiempo haga su trabajo delante de una. Sonó el ascensor. Me quedé quieta. No tenía prisa por explicar. La mañana me había enseñado que con la firma del juez ya no hacía falta levantar la voz ni levantarme de la silla. Me asomé al pasillo y volví adentro. En la cocina el vapor dibujó por un instante una línea como las del sello. Pensé en Luz y en su rincón de lectura y en cómo un día habrá que explicarle lo que puede una carpeta ordenada cuando intente mover su silla. Pensé en mi hijo en las escaleras con la D temblándole. No me alegró su temblor. Me alivió la exactitud de la ley. Recogí la mesa, pasé un paño, alineé la silla con el borde. Miré la puerta. Con el sello del juez enfriándose en mis manos, pensé la próxima puerta que se abra. No necesitará llave, solo elección. Dejada la botella en a medias y la tarde a medio hacer, cerré la carpeta con un clic plano. Al caer la luz, abrí un poco la ventana. La casa respiró. El eco de la mañana muy leve seguía por el pasillo. No quise encerrarlo. Si el banco ha puesto su sello en mi lado y el juez ha leído lo que preparé ahora, toca que alguien vuelva con menos ruido y más verdad. No lo pedí en voz alta. Con el sello del juez enfriándose en mis manos, la próxima puerta que se abra no necesitará llave, solo una decisión. Adelante. Encontré a Cayetano junto a mi puerta con 2 maletas a sus pies y mis llaves en la palma abierta. El rellano olía a lejía y polvo. No nos abrazamos. Abrí el candado, aparté la cadena y dije: «Dentro se habla con hechos». Una puerta vecina se cerró despacio como si dejara pasar el aire y no la opinión. En la cocina empezó un balbuceo. «Mamá, lo siento». Levanté la mano. «No palabras, orden». Coloqué mi carpeta transparente sobre la mesa y saqué 2 folios en blanco y un bolígrafo negro. «Esta noche firmas términos o buscas un hostal». Se quedó de pie. Le ofrecí una silla. Tomó la que nadie puede empujar. Escribimos las reglas de la casa con frases cortas. Nada de showroom, nada de insultos, ningún tercero aquí sin mi permiso. Hora de llegada. Gastos compartidos. Respeto absoluto a mi nombre y a mis papeles. Añadimos un plan de pagos a bonos semanales a cuenta de la deuda y las costas con justificantes. Lo leyó 2 veces. Mantuve la cara lisa. Firmó cada cláusula y puso la fecha una cifra entera al lado de su firma inclinada. Sacó entonces un sobre del bolsillo interior. «Es de hoy», dijo. Dentro venía un cheque bancario certificado y varios recibos de horas extra. Activé la cámara del móvil, fotografié cada documento con la hora visible, redacté a mano un recibí y lo grapé al lote. «Esto no es perdón», dije. «Es responsabilidad». Asintió sin intentar tocarme la mano. S23 respiró sobre la mesa como un pequeño motor. Coloqué para él una silla en la mesa.
no el sofá. No duermes en mi cuarto. No mueves muebles. No gestionas mi correo. Bajó la voz. «Entendido». Señalé el precinto amarillo que aún se veía por la mirilla. Ese silencio es nuestra forma de vivir. Cerré el picaporte hasta el primer clic y volví a la mesa. El café tibio. La decisión caliente. El teléfono vibró en su bolsillo. «Deja el altavoz», pedí. Era un buzón de voz antiguo guardado y reenviado por alguien con prisa. La voz de Virtudes entró áspera cortando sílabas. «Acelera, que la vieja es fácil. Vende antes de que se arrepienta. Yo ya firmé por poder». No comenté. Guardé el audio en mi nube legal, añadí. Hora y emisor hice una copia en el USB. Mañana dije, esto va a Asunción. Ese 19 dejó de ser herida y pasó a ser herramienta. Puse a Asunción en manos libres. Confirmó sin adornos adjuntar el buzón de voz al expediente, custodiar términos y primer pago no convivir, fuera de las reglas 0, contacto directo con Virtudes. A Cayetano le habló de plazos. A mí, de descanso. Respondimos los dos con un sí que no buscaba absolución, solo orientación. Él lavó los platos de la cena sin que se lo pidiera. Dejé correr el agua un segundo más de lo necesario, escuchando ese ruido chico que a veces arregla la cabeza. En la nevera fijé nuestros términos firmados con un imán en forma de zapato de flamenco. La cocina empezó a parecerse otra vez a la mía, menos seco, más borde limpio. Preparé el sofá con una manta dobladas a la altura de los pies. Dejé la luz del pasillo encendida al mínimo. Colgué una toalla en el respaldo de la silla y acerqué un vaso de agua a la mesa baja. «Buenas noches», dije desde el pasillo. «Gracias, mamá», contestó al suelo. Cerré la puerta de mi cuarto sin prisa, no por miedo, por conclusión. Colgué mis llaves en el clavo junto a la puerta. Me pertenecen no a nuestra historia. En la carpeta el cheque descansó junto a los sellos del juzgado y al decreto municipal. Apagué el móvil y anoté en la agenda «Copistería, copias no excusas». La casa respiró hondo como si acabara de bajar una fiebre discreta. Me senté un minuto en la cama para repasar la línea que no cruzaré. Puedo ofrecer techo, no impunidad. Puedo dejar una luz encendida, no volver a la oscuridad del buzón rebautizado. Puedo escuchar a mi hijo, no suplantar su obligación. La silla en su sitio, las reglas en la nevera, el sobre bancario, en la carpeta todo tenía un orden que no me pedía gritos. Escuché el edificio. Una puerta en el tercero se cerró con doble vuelta. Un ascensor se detuvo en el primero. Un bebé lloró 3 pisos más arriba y se calmó rápido. Me acordé del rincón de lectura de Luz y de cómo un día, cuando pregunte, podré decirle que algunas noches se salvan con papel y no con rencor. Antes de dormir dejé un vaso de agua en la mesilla y el recibí encima. En el dorso escribí 2 números, el del expediente y el del depósito del cheque. Los subrayé una vez. No son triunfos, son líneas rectas. A través de la puerta se oía la respiración de Cayetano más tranquila. El edificio entero parecía haberse acomodado a un ritmo posible. Cuando apagué la luz pensé en la mañana. Su firma sería tinta, su promesa calendario. La de ella llegaría en papel servido. Yo no correría detrás de ninguna palabra, dejaría que los plazos hicieran su trabajo. Dormí sin sueño grande, pero sin sobresaltos. El precinto en la mirilla pareció latir una vez despacio, como una pausa que protege. Al despertar en mitad de la noche bebí un sorbo y volví a tumbarme. Recordé mi frase, «Dentro se habla con hechos». Miré la sombra de la silla alineada con la mesa y sentí por fin que esa línea no era una amenaza sino un camino. Cerré los ojos. El descanso no pidió permisos. Simplemente entró con sus llaves. En el pasillo sonó un cerrojo. Una rendija de luz.
Pensé en el mensajero y el sobre con acuse sin discursos, solo firma. En mi silla vigilaría que el papel siguiera su curso ya. Por la mañana su firma sería tinta, por la tarde la de ella notificada. El sobre marrón llegó con la hora pegada al lomo. El mensajero me lo tendió sin drama y yo lo abrí en la encimera. Dentro venían fechas, sellos, un mapa de consecuencias que ya no tenía que memorizar. Estaba escrito para que por fin descansara. Coloqué el sobre encima de mi carpeta transparente. Hoy no se trataba de ganar. Hoy se trataba de terminar. Era el cierre justo para mí. El timbre volvió a sonar en el rellano. Abrí con la cadena puesta y el funcionario del juzgado preguntó por mi identidad, con esa voz que pertenece al papel, más que a la garganta. «Bajamos a servicio con testigo», dijo. Amparo asomó desde la puerta de administración con las llaves, en una cinta azul. Bajamos en el ascensor en silencio. Mis manos sabían ya dónde volvería cada hoja cuando todo quedara servido. En su puerta Virtudes apareció con un albornoz que fingía prisa. El funcionario leyó la fórmula de notificación, sostuvo su mirada y le entregó el paquete automedidas plazos. Ella intentó devolvérselo como si quemara. El funcionario no lo aceptó. Yo no dije nada. El pasillo cambió de temperatura como cuando se abre un horno. Giró el cuerpo buscando en Cayetano la escena de siempre. Él, con la espalda recta y las manos visibles, dijo solamente: «Firma lo que tengas que firmar». Nadie alzó la voz. El funcionario anotó la hora en su hoja. Yo anoté la quietud en la mía. El teatro se había quedado sin público. El papel ocupaba todas las butacas. 2 agentes municipales llegaron después con el acta impresa para la ejecución definitiva. Enumeraron, fotografiaron, sellaron. Los percheros salieron en fila como si hubieran aprendido modales. Las regletas quedaron precintadas. El sello amarillo se renovó, cruzando el marco en una X tranquila. El cuarto volvió a ser habitación. Nadie me dio las gracias. No hacían falta, la tinta agradecía por todos. Asunción, en manos libres, conectó la llamada con la notaría. El notario confirmó el borrador de renuncia para Virtudes sin reclamaciones sobre fondos, sin entradas, sin interferencias. Luego expuso el plan de consignación para Cayetano, pagos escalonados, en una cuenta de garantía, fechas, intereses, penalizaciones. Yo escuché las comas, no las promesas. Apunté la frase que necesitaba, quedará protocolizado. Nos sentamos en la mesa de la comunidad. Cayetano firmó la copia de la escritura de consignación y el anexo de normas de casa. Volvió a poner la pluma en su sitio sin mirarme, pidiendo absolución. Virtudes, después de mirar un largo segundo el sello municipal de la puerta, firmó la renuncia ante el propio funcionario, que dejó constancia de que había recibido y comprendido. No hubo manos que se buscaran. Solo tinta. Amparo clavó en el tablón un folio limpio, ejecución de cierre definitiva, realizada, inventario retirado. Contacto para dudas vecinales. Debajo una línea más pequeña. Se recuerda el uso residencial del inmueble. Sin nombres. El edificio conservaba su dignidad. Yo también. En la cocina puse agua en 2 tazas. Cayetano dijo que seguiría pagando desde la consignación y que buscaría piso en 2 meses. Bien, respondí. Ofreció cocinar. Le bastó un tomate con pan y aceite. La paz no es un banquete, es suficiente. La silla estaba en su sitio. Yo también. Hice el último inventario de mi carpeta. Arriba del todo el sello del juez. Detrás el acta municipal. Luego la diligencia de notificación, la renuncia, el plan de pagos con su calendario. Añadí una fotografía vieja de mi puerta cuando aún nadie discutía su nombre. «Te quedas mía», le dije al borde del cartón. En el balcón el sol de la tarde encendía los tejados de Carabanchel. Pensé en el retiro en bancos disponibles, en libros que llevaba demasiado tiempo sin abrir.
Al caer la tarde bajé caminando hasta Madrid Río. El agua pasaba con una voz baja. Me senté sin prisa. No era la mujer que suplicaba ser mirada. Era la mujer cuyo nombre sustentaba su propia casa sin levantar la voz. Si un día los nietos llaman, encontrarán mesa y límite, ambos limpios. Si una vecina pregunta, sabré señalar papeles sin señalar heridas. El mensajero del juzgado aún pasó una vez más, traía el acuse de recibo ya sellado. Lo guardé donde corresponde y por primera vez en meses no añadí una nota al margen. En la repisa la foto de Benidorm, recompuesta, aguantaba bien su cinta nueva. No borré la cicatriz. La enmarqué. La casa olía a jabón y a pan tostado. Encendí la luz del pasillo y la apagué de inmediato. La claridad entraba sola. Esa noche llamé a Asunción solo para decir gracias y hasta la semana. No hablamos de estrategias. No pregunté por plazos. Colgué antes de que la costumbre quisiera alargar lo suficiente como para convertir la victoria en relato. Algunas cosas se celebran callando. Antes de dormir pasé el dedo por la etiqueta del buzón que recuperé el primer día. La guardé de nuevo en su funda como quien guarda una reliquia, no por superstición, sino por memoria. Cerré la ventana dejando que el aire de octubre hiciera su trabajo de siempre, enfriar los restos del día, aclarar la noche, vaciar la cocina de voces ajenas. Mañana llevaré la carpeta a hacer copias, más copias, que excusas me prometí. Después quizá me acerque al mercado de Marqués de Vadillo a por naranjas. Las pondré en el frutero donde antes hubo tarjetas de visita. Y cuando vuelva me haré café y me sentaré en mi silla sin pedir permiso. No habrá discursos. Habrá pan, habrá calma, habrá un nombre que permanece. A mi edad he aprendido que el honor familiar no se grita, se sostiene con papeles limpios, límites claros y una silla que nadie vuélvase a mover. Las tradiciones valen cuando protegen, no cuando encubren abusos. Si alguien te borra del marco, vuelve a entrar con dignidad. En nuestras fiestas familiares, el pan y la palabra se comparten. La humillación no. ¿Alguna vez has tenido que defender tu casa sin alzar la voz? ¿Qué límite te devolvió la paz? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un 1 o dime desde dónde nos escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Gracias por estar. Yo seguiré aquí con la puerta abierta. A la verdad y cerrada a engaño siempre.